Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro nuevo capítulo aquí en Íntimamente con Johnny. Hoy estoy con un invitado súper especial, Santi Vargas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy nervioso. ¿Por qué nervioso? Yo voy a confesar que me pongo muy nervioso cuando estoy de este lado porque normalmente estoy de ese lado. Eso dice la gran mayoría de periodistas, mira, Sí. que es un poco incómodo cuando uno tiene que responder preguntas, pero cuando uno las hace uno se siente de lo más Es muy tranqui. chistoso, pero yo diría raro más bien porque primero uno siempre está de ese lado preguntando y a mí me gusta mucho preguntar y me gustan mucho las historias. Entonces contarlas, imaginármelas en mi cabeza mientras el personaje habla, todo. Y sé el esfuerzo que hay de ese lado para poder conseguir información chévere. Entonces como que siempre me pongo nervioso, pero bien. Ok, bueno, les cuento, Santi Vargas yo lo conozco hace años, Mm. nos conocemos, nos veíamos por ahí en Alfombras Rojas, cuando en ese tiempo de los TV y novelas aquí en Bogotá, o qué otros premios habían, los Shock, Los, premios Shock, los Kid Choice, los Kid Choice, yo te sí, vi, me acuerdo que la última edición de los premios de Nickelodeon te vi ahí. sí, No nos hablábamos del todo, ¿para qué vamos a decir aquí ajá, que éramos íntimos? Pues ajá. yo te veía por allá y creidísimo, y yo aquí de este Sí, lado con mi habla. microfonito así. Sí, No, realmente mentiras. es... Uy, hace rato nos Hace muchos conocemos. años. Sí. Con tu amigo que también trabaja aquí en televisión, ¿cómo es que se llama? Con Cristian. Cristian. Ajá. También yo los veía por ahí. Sí. Pero mira, hace ya Desde eso rato, estamos dando lora. dando lora desde tantos años. ¿Hace cuánto estás en Bogotá? Tú eres de Cartago, Cartago Valle. Valle. Yo estoy en Bogotá hace 10 años exactamente. Ayer es más rolo que... ¿Cuánto? No, 10 años es mucho. yo quiero mucho Bogotá, pero de raro porque cada vez me siento más bayuno. Aunque uno metido en este cuento y de tú que eres un seguidor de sueños, de metas, un trabajador bien teso, te lo he dicho varias veces, pues es un poco, a uno se le va el tiempo volado, ¿no Sí. crees? Apenas llegaste a Bogotá, ¿qué hiciste apenas llegaste a Bogotá? ¿O venías ya con un objetivo claro? Imagínate que yo puedo decir, y siempre digo a mamá, yo me siento muy afortunado porque cuando estaba en el colegio todavía, yo ya sabía que quería estudiar y sabía qué quería hacer. Y eso no le pasa a todo el mundo, Ujú. porque salen un poco desubicados. Yo escuchaba compañeros míos que decían como, no, me voy a tomar un año sabático, como para decidir qué hacer y no sé qué. En mi cabeza no existía eso, porque yo estaba claro, afortunadamente, como desde que estaba en décimo. Y yo decía, yo ya sé qué quiero hacer, yo quiero estar en televisión. Entonces en el colegio siempre fui muy inquieto y estuve en todos los bailes habidos por haber, obras de teatro, en la emisora, hacía de todo, entonces yo sabía y estaba muy enfocado y realmente como mi círculo, los profesores, todos sabían como que no, este man ya sabemos qué va a hacer. Y era un sueño para mí estar en televisión, estar presentando, estar en cámaras, delante, detrás, pero hacer parte del medio era mi sueño. Desde muy peladito sabía y pues afortunadamente hoy en día puedo decir que las cosas se han dado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y pues digamos que eso realmente sí me tiene el corazón muy contento hoy por hoy. Antes de seguir con este tema de tu carrera profesional, háblame un poquito de tu familia. Sé que vivías con tu mamá, con tu abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Sara, Sara. por acá lo tengo tatuado. Sarita, ahí está el tatuaje. Y con tu hermano menor, tengo Con mi entendido. sobrino. Sobrino. Sí. Ah, ok, tú eres hijo único. No, yo tengo una hermana que vive también en estos momentos con mi mamá. En España. Mi mamá, mi hermana y mi sobrino Nicolás viven en Madrid. ¿Y por qué todos se fueron para allá? Pues imagínate que yo en mi casa siempre he sido como el rebelde. Yo siempre he sido así, pero he sido como un rebelde con causa. Eh, yo nunca he justificado la rebeldía. De verdad, yo me pongo a analizar mi vida y siempre he sido un rebelde con causa porque he ido tras mis sueños, cueste lo que cueste, siempre. Entonces, como yo sabía que quería, me vine a Bogotá desde muy pelado y mi hermana siempre de mi casa fue la más tranquila. Éramos muy diferentes. Muy tranquila, Es mayor que tú. sí. Ella si le daban una cachetada, ponía la otra mejilla, ella tal cual, ella era muy pasiva, muy tranquila y llegó un momento en que se reveló porque mi familia, yo no veo a mi papá hace 10 años, porque hace otros tantos, más de 10, decidió irse de la casa. Y digamos que ese punto de quiebre en mi familia
hizo que mi hermana también como que despertara un poco y ella, luego de unos años, dijo, no quiero esta vida, no quiero lo que estaba viviendo, trabajaba, e intentó estudiar, lo hizo, pero luego se cansó, se aburrió, entonces sentía que estaba como muy frustrada y no queriendo la vida que estaba viviendo. Y como yo fui de la casa de los dos, el primero que se fue, muy pelado, entonces ya estaba como, no quiero seguir acá, no quiero seguir acá. Tomó la decisión, habló con los amigos, vendió lo que tenía que vender, ahorró y se fue. Entonces se fue solita a vivir a España. Y como al año, mi mamá le llevó a mi sobrino. El niño hoy en día pues ya está estudiando allá, vive hace 2, 3 años con mi hermana. Y luego al año se fue mi mamá. Y mi mamá, antes de separarse de mi papá, también fue una mujer que no había despertado. Yo siempre le digo, cada vez que tenemos esta conversación, hoy en día somos los mejores amigos, es como que era la típica mujer que vivía bajo un hombre. Entonces era sumisa, nunca cumplió sus sueños, nunca había montado ni siquiera en un avión. Entonces llegó un momento que cuando yo tenía un poco más de conciencia le dije, tú no tienes por qué estar detrás o a la sombra de un hombre, vive tu vida y cumple tus sueños. Y el sueño de ella toda la vida fue vivir fuera del país, pero nunca lo pudo cumplir. Entonces, nunca se sintió vieja, tiene hoy en día 62 años, y nunca se sintió vieja para arrancar, coger maletas e irse. ¿Cómo fue ese, como el despedirse y saber que iban a estar ahora miles y miles de kilómetros? Fue muy duro. Yo siempre he dicho, o sea, ese discurso se lo di a ella, pero realmente yo tenía el corazón partido porque yo sí he sido muy familiar. Y digamos que a raíz de lo de mi papá nos unimos mucho más. Entonces, yo no te voy a decir mentiras. Yo sí sentí un fresquito cuando se fueron, pero te voy a decir por qué. Porque yo desde los 13 años estoy trabajando, estoy en la calle, buscando desde que él se fue. Y yo me eché, nadie me lo preguntó, nadie me lo dijo, nadie me lo impuso. Yo lo asumí y me eché a mi familia en la espalda. Asumí toda la responsabilidad de mi casa, de la crianza de mi sobrino. La historia se repitió un poco en ese entonces con el papá de mi sobrino. Entonces mi hermana, mi mamá y yo nos encargamos prácticamente de criarlo porque era un bebé. Pero no era fácil. No era nada fácil porque mi primer trabajo fue como empacador en un supermercado. Y yo no tenía un sueldo. Entonces mi sueldo eran las propinas que dejaba la gente. Y semanal yo reunía como todas las monedas y se lo llevaba a mi mamá para pagar servicios, para comprar comida, para todos los gastos. No teníamos que pagar arriendo porque la casa era propia, afortunadamente, pero había muchos otros gastos. Entonces mi hermana y yo cubríamos todo eso y no era tan fácil, la verdad, no era tan fácil. Entonces como que cuando cada uno de los integrantes, mi hermana, mi mamá y yo, despertaron y quisieron salir, sí sentí un poco de alivio porque fueron muchos años en esas, muchos años. No me arrepiento, nunca me voy a arrepentir porque las amo, pero no era fácil porque además yo estaba asumiendo un rol que no era el mío. Es verdad, nadie me lo preguntó, yo asumí esa responsabilidad, pero no era mi rol. Y sí maduré biche, sí estuve como, el cambio fue fuerte, pero sabes que eso hoy en día lo agradezco también porque me dio herramientas, las que nunca pensé que necesitaría. Hoy en día muchas cosas como que ya no me dan tan duro. En una palabra, ¿cómo describes a tu abuela? Sabia. Mi abuelita es una mujer muy sabia, muy sabia. Imagínate que el año pasado yo recuerdo que el día que yo entré a RCN, yo tuve ahí dos cambios que ahorita te explico, pero la primera vez que entré a RCN para mí era un sueño, porque fue por lo que yo llegué a Bogotá. Yo vivo muy agradecido con la casa anterior que estuve porque me dio muchas herramientas como periodista y como profesional, pero mi sueño siempre era ese canal. Pueden preguntarle a mis amigos, a mi familia, como que siempre venía y tocaba la puerta y nunca pasaba nada, nunca pasaba nada. Fueron muchos años tocándola y nunca pasó nada. Entonces para mí era un sueño.
El día que entré estaba muy feliz, muy feliz, porque por fin lo había logrado y cuando firmé el contrato lloré de la felicidad y todo. Y ese día me llamaron de mi casa, me llamó una prima a informarme que habían ido como a una cita con el médico y que el médico le había diagnosticado a mi abuelita que tenía Alzheimer. Entonces, digamos que ese día fue muy fuerte porque por un lado estaba muy feliz con la noticia de RCN, pero al otro estaba con el corazón vuelto nada porque pues mi abuela es la mujer, creo que puedo decir que la mujer que más amo en el mundo y la que me ha dado muchas cosas, la que se ha sacrificado por todos nosotros, es una abuelita. Solo tiene amor para uno, entonces recuerdo muy bien que me fui y me encerré en un baño del canal a llorar. Pero a partir de ese momento, cuando llegué al apartamento, pues empecé como a estudiar del tema, a hablar con médicos, a investigar y digamos que ahí fui dosificando ese dolor y hoy por hoy ha avanzado, porque eso es progresivo, pero ya lo entiendo mejor, entonces como que hemos sido no solo empáticos, sino también como que la hemos ayudado un montón y, y hemos tenido mucha paciencia también, como que tratamos de no reprocharle nada, de cuestionarle nada, de preguntarle nada, de tener paciencia cuando ella pregunta cosas, entonces ahí, por eso le digo sabia, en medio de su cabecita me ha dicho muchas cosas que me han dejado pensando. Hablando un poco, habíamos hablado de tu familia en general, pero no hemos hablado de una persona tan importante también, siento yo, que de ahí pudiste aprender también muchas cosas, y es la historia de tu papá. O sea, tú me dijiste que fue ausente, no estuvo durante muchos años en tu vida. ¿Qué crees que aprendiste de esto que te dejó como tener a tu papá en tu vida en su momento? Yo le agradezco mucho a él, ¿sabes qué? Siempre lo he dicho y lo voy a decir, que en mi cabeza la imagen de mi papá siempre fue verlo trabajar. Entonces, yo siempre he sido muy trabajador, como que nada me ha dado pena, nunca me he creído lo que no soy. Si hay que ser mesero, lo se hace, si hay que ir a atender, si hay que ir a vender, lo que sea, se vende. Hoy en día vivo muy orgulloso de decir que no me tocó fácil y que puedo decir que soy un gran profesional hoy en día gracias a eso también, esas experiencias. Y eso se lo agradezco a él, porque en mi cabeza siempre lo vi trabajando, nunca con pereza. Madrugaba, trasnochaba, trabajaba en una empresa que le tocaba difícil y como que siempre fue ese ejemplo, verlo trabajando. Mm, lo que pasa es que digamos que todo lo otro no fue tan fácil. ¿Qué es lo otro? Mm, mi papá hace 10 años, bueno, hace 10 años que vivo en Bogotá, un poquito más. Yo no sé nada de él porque decidió irse de la casa, pues decidió como abandonarnos, ¿no? Literal el chiste de se fue por chicle y no volvió, eso me pasó a mí. Porque hoy en día puedo hacer el chiste, pero fueron muchos años en que no. Eh, digamos que a la conclusión que llegué es, mi papá sí se fue y hoy en día no nos hablamos por mi orientación sexual. Porque mi papá, hablándolo con mi mamá, ya de una manera más madura, tranquilos, sin peleas, sin resentimientos, sin nada, entendiendo un poco, y va a sonar duro, yo sé, pero trato de ponerme en sus zapatos, no estoy justificando ningún abandono, pero pues digamos que yo ya con terapia y con todo aprendí a ponerme en los zapatos de cada uno, de mi mamá, de mi papá y de todos. Y hablando de él específicamente, a mi papá le mataron un hermano, aparentemente, según lo que cuenta la familia, por ser gay. En Pereira, en Santa Rosa de Cabal, murió además de una manera horrible. Lo mataron y lo metieron como en una estopa, sí, eso se llama estopa, como en una bolsa, Una bolsa. y lo rodaron por un caño. Eh, cuando primero él estaba desaparecido,
Entonces como que no lo encontraban y era como la angustia todos esos días. Y con la búsqueda, policía, todo, lo encuentran y se presume que es por eso, que es un ataque homofóbico. Eh, Fue la única vez que yo vi a mi papá llorar. Mi papá era un hombre muy seco, no era cariñoso, fue muy duro con nosotros y cuando yo lo vi ese día llorar, lo desconocí. Estaba inconsolable y hoy en día hablando con mi mamá, como que recapitulando y viendo la historia, pues realmente sí podemos presumir con alta probabilidad que fue por eso. Entonces, volviendo a lo mío, lo entiendo un poco. Digamos que no fue la manera, porque abandonar no era era la salida, pero En ese momento, ¿tú mismo le contaste o él se enteró? ¿O tú se yo, sentaron un día y tú le contaste y todo? imagínate que como yo tengo, pues, te digo, desde los 13 años estoy trabajando, como que he tenido la conciencia muy despierta y maduré biche. Entonces yo un día, no tuvo que pasar nada, los senté a los dos y les dije. Y un día decidió irse, así, de la nada. Pero yo digo que es eso y que digamos que el no verme a mí o el decidir no verme a mí tiene mucho que ver con mi orientación. Nunca me aceptó. Eh, Después de un tiempo no hubo ataques como homofóbicos, ataques me refiero a verbales y eso, porque sí los hubo en su momento, pero pues después no hubo esos ataques, pero habían silencios. Si ahorita en la noche que llegues a tu casa recibes una llamada y es tu papá que te quiere ver mañana para ir a almorzar, a tomarse un café, ¿qué le dirías? ¿O qué le responderías? Uy. Sabes que yo eso lo estoy trabajando en terapia, porque mi mamá me dijo un día que sentir a tu papá que no te ve hace tantos años, más de 10, y hoy en día verte en un televisor. Y yo le dije a mamá, ¿será que él sí me ve? Y me dijo, es que sí, yo estoy segura que sí. Y yo lo hablaba en terapia, justamente, y dije como, ni siquiera me quiero imaginar ese día, hoy, porque me lo imaginé muchos años. Cuando llegué aquí, me sentí muy humillado, Johnny, porque yo nunca me he quejado de nada, a pesar de que ha sido difícil. No me he quejado porque siempre he dicho que desde la queja no florece nada. Entonces como que siempre he sido muy terco, eso me cobró factura después porque yo no sabía por qué me deprimía. Y es que yo por muchos años reprimí eso, el sentirme mal. Y yo, no, vamos para arriba. Y entonces me volví un positivo tóxico. Vamos para arriba, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. No hay tiempo de llorar. Pero mal, porque nunca me permití llorar. Entonces la reprimía, la reprimía y la reprimía. Y hasta hace poco me enteré que sufrí de depresión. Por eso. Entonces, por muchos años quise llamarlo o quise que me llamara y no pasó. Cuando entendí que no iba a pasar más nunca, lo solté. Entonces empecé otro proceso para poder soltarlo. Pero es que la última vez que hablé con él, hace muchos años, lo llamé para pedirle plata. Porque literal, y no me apena decirlo, Johnny, no tenía con qué comer. Yo llegué a Bogotá con 500.000 pesos a pagar una habitación, ni siquiera una habitación, era un estudio de un amigo de 250.000. Y los otros 250.000 me tenían que rendir. O sea, a los 15 días yo tenía en mi cabeza que iba a conseguir trabajo y lo conseguí. Pero me quedé sin plata. Y lo llamé, recuerdo que como que a regañadientes, me giró 50.000 pesos. Y esos 50.000 pesos fueron el detonante para que la familia de él se enterara y me llamaran como a madrearme y a hablarme muy feo. Y me sentí muy humillado. Entonces desde ese día dije, así me esté muriendo de hambre literal, no lo voy a llamar. Y no lo volví a llamar y él nunca me volvió a llamar tampoco. Entonces como que todavía sigo trabajando ese tema con terapia porque no es fácil
y porque sí sé que no he perdonado, no lo he perdonado, tengo clarísimo que el perdón no es para él, sino para mí, pero ni siquiera para mí ha sido fácil perdonarme. Entonces hablar de él o hablar del perdón y de todo el proceso con él sigue siendo muy difícil porque quieras o no, en comportamiento, en mis relaciones afectivas, tampoco ha sido fácil entablar una, porque cada vez que lo hago, vuelve el patrón de mi papá. O busco protección, o busco que me protejan, o busco proteger a los demás, y sé que no está bien del todo. Entonces, sí es un tema bastante difícil. Ok, pasando un poco de tu tema como familiar, íntimo, hablemos un poquito de tu trabajo. A lo largo de tu carrera has tenido que entrevistar a muchísimas personas, Sí. miles, o sea, un montón. De todas estas entrevistas, ¿cuál ha sido la más jocosa para ti? ¿Cuál ha sido como la más incómoda que tú digas, no volvería, no me gustaría volver a hacer una entrevista de estas"? Ay, Dios, no voy a decir nombres. Botada daticos. Porque... Ay, no, presa. Porque... ¿qué? Puedo decir que son contados con la mano, gracias a Dios, como 3, que me tienen vetado de sus vidas porque se lo tomaron personal. Nómbrame uno. No. Uno solo. Uno No, solo. ni por el berraco. Pues si ya saben. Claro. Ella lo sabe. Una presentadora muy famosa que yo... De Caracol RCN. De Caracol. De noticiero o de Ay, matutino. no jodas. Que yo decía, realmente, cuando yo me enteré, porque además yo me entero por un compañero que hablaba de mí en eventos. O sea, mira, a mí nunca me ha importado lo que diga la gente. De verdad, no me ha importado. Pero yo siempre he dicho como que en algún momento algunas de esas cosas que digan que no son ciertas lleguen a afectar mi trabajo, ahí sí o sea, ahí sí me preocupo y ahí sí me importa. Porque si algo he cuidado en toda mi vida, o por lo menos en lo que llevo de trabajo, ha sido eso, como mi ética, mi trabajo, que hablen de mí por mi trabajo. Y lo que me mantiene hoy en día vigente, lo que me mantiene hoy en día juicioso y ahí en la pantalla, ha sido mi trabajo y lo constante. Entonces yo decía como, ¿qué necesidad de esa señora estar hablando de mí cuando yo no sé de su vida? Realmente no me he tomado un café con ella. Yo sí he aprendido a diferenciar lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. Entonces realmente a mí la vida de ella, con amor y cariño lo digo, no me interesa. O sea, era estrictamente trabajo. Pero ella se lo tomó personal, entonces digamos que como ella han aparecido 2 personajes más que también, si bien es cierto no tenemos que ser los mejores amigos, yo no soy amigo de toda la farándula, eso es mentira. Pero con la mayoría tengo una muy buena relación y yo puedo decir de verdad que eso sí me preocupa, mantener unas buenas relaciones, porque yo, que soy periodista y amigo de muchos o de algunos, puedo decir que eso es muy importante porque si el día de mañana pasa algo, chévere o no tan chévere con alguno, puedo llamarlo sin ningún problema y sé que me va a contestar y me va a funcionar para mí, para mi trabajo. O sea, eso para un periodista es muy importante, es una fuente. Entonces yo sí me he preocupado por cultivar buenas fuentes. Y uno que otro son muy amigos y eso lo agradezco además porque sí es cierto que tener amigos en el medio es muy difícil, pero se puede. He visto en tus redes sociales algunas críticas destructivas acerca de el programa en el que estás ahorita. Sí. Tú utilizas un banquito. Sí. Yo sé que eso es, pues, o sea, es un programa de entretenimiento. O sea, Sí. tiene que haber cositas detalles que a uno le llamen la atención. Sí. En este caso, el tema de tu banco, Sí. por lo de tu estatura. Sí. Pues a diferencia de los otros presentadores en set. Sí. Y he visto esas críticas en tus redes sociales acerca de tu estatura. En algún momento hay algún comentario o mensaje que de verdad te haya llegado, o sea, que de verdad te sentiste, ¿cómo se dice? Como atacado por el tema de tu estatura. Mira que yo no recibo casi hate, se dice así, señora, en redes sociales,
Pero sí, uno que otro, porque finalmente yo no tengo que caer bien a todo el mundo. Y si ese comentario 10 años atrás o 12, 15 años atrás hubiera aparecido, me hubiera afectado. Porque no todo, a ver, esta persona que están viendo hoy en día es fuerte, pero no todo el tiempo fue así. Uno aprende y se moldea. Entonces, si ese comentario hubiera sido hace tantos años, seguramente yo hubiera llorado, quién sabe que estuviera en depresión. Pero porque antes era muy difícil, porque además antes yo me vivía quejando y yo, ahí estoy yo pintado, estaba loco, porque yo decía, yo quiero estar en televisión, ay, pero yo los veo a todos guapos, altos, acuerpados, no sé qué, las viejas tan divinas, ¿quién me van a voltear a ver a mí? Pero entonces después y con el tiempo entendí, porque yo decía, no, yo no sirvo para estar allá. Y el día que entendí por mi estatura, y me daba muy duro, entonces el día que entendí que realmente ese era mi plus y esa era mi ventaja frente a los demás, ese día empezaron a cambiar las cosas. Entonces, hoy en día no me afecta. De verdad, hoy en día, con respeto y cariño se los digo, no me importa. Porque si no fuera por eso, yo sería uno más del montón. Tengo clarísimo que mi personalidad aporta, que el tener suficientemente claro quién soy también me ayuda como a enfrentarme al medio que tampoco es tan fácil, pero yo siempre, desde que entendí eso, utilizo mis desventajas o mis defectos a mi favor y le quito el poder a la gente de que se burle de mí. Por supuesto que las he escuchado, por supuesto que he escuchado en eventos, en pasillos, en vainas, y a mí todo eso me produce risa, porque finalmente no soy igual a los demás. El tema del banquito en televisión, en el programa en el que trabajo, es intencional. Fue una idea de mi director y fue una idea además de él personalizarlo. Pues si lo ves, está brandeado. Y es intencional, precisamente para que la gente haga ese tipo de comentarios, para que la gente se ría. Hay TikToks, me han enviado TikTok y todo como de, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. Entonces graban en la pantalla del televisor. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de trabajar en televisión? Aquí en Bogotá, en Colombia, ¿qué crees que es lo más difícil? Uy, Dios. Voy a decir algo que de verdad solo sabe mi círculo. Porque sé que no me pasa solo a mí. Cuando yo entré la primera vez a RCN y esta segunda vez, que además para unos que yo conozco les dio mucha alegría, para otros no tanto. Entonces sí hubo un par de personajes que yo lo vi, nadie me lo contó, lo vi en un chat, no fue tan agradable. Porque además hablan del trabajo de uno o de uno como si de verdad lo conocieran. Y el tema de la envidia, el tema de los egos son real. Yo siempre lo escuché de colegas y de compañeros, pero nunca lo había vivido. Y lo viví. Y solo hasta que lo viví, lo entendí. Porque esos 2 primeros días, imagínate yo llegar a RCN y el primer día, lo de mi abuela, no sé qué, enterarme de que habían dicho como, ¿y este man qué? ¿Y este man a quién le ganó? ¿Y este man qué hace aquí? No sé qué, ¿por qué lo contrataron? Al siguiente día también enterarme de otro comentario igual. Yo llegué a mi casa a llorar. Los 2 primeros días que yo llegué de RCN, llegué a mi casa a llorar. Y el tercer día dije, ay, no más. Me sacudí, me sequé las lágrimas y dije, no más. De verdad, si yo voy a estar pendiente de lo que dicen los demás, o si a los demás les agrada o no, que yo esté en televisión o que esté en un programa o que me haya ganado una oportunidad con mi trabajo, no me va a importar. No, me importa 5. O sea, yo me pongo a hacer un recuento de mi vida y de mi carrera y de todo. Me ha tocado muy duro y a mí nadie me ha regalado nada. Entonces, hoy en día, de verdad, se lo debo a mi esfuerzo. Entonces yo dije, no, no más. No me preocupa lo que piensen de mí, pero sí sé que es muy difícil el tema de la envidia y de los egos, porque eso no tiene otro nombre. Entonces puedo decir que viví la envidia en carne propia, que no fue fácil, pero que hoy por hoy no me importa, porque, vuelvo y te digo, nadie me ha regalado nada. Yo no le debo nada a nadie. Que este se debe, que este se lo dio, que este no se lo... No, yo no se lo di a nadie para estar acá en televisión hasta el sol de hoy.
No sabemos mañana, mentiras. Pero puedo decir de verdad, y a mi mamá le consta y a toda la gente que es cercana a mí, que yo le debo a mi esfuerzo, a mis ganas de salir adelante, estar hoy en día donde estoy. Para ir cerrando, no podemos terminar esto sin decirme cómo está qué está pasando ahí con el amorcito, con el corazoncito. No está pasando nada. Nada de nada. Quisiera decirte que está pasando mucho, pero la verdad es que no está pasando nada. ¿Hace cuánto no está pasando nada? Oficialmente hace 3 años. ¿Por qué tanto? Que terminé mi última relación. Ve, me enredo y todo para hablar de eso. No, Es porque debe haber algo escondidito por ahí. Claro. No. ¿O no? No, no hay nada escondido. Si estuviera, te lo diría, la verdad. Pero no está pasando nada porque por decisión. Hoy en día puedo decir que me siento listo, me siento preparado para una relación, pero las opciones no es que sean muy chéveres. Pero es verdad. A ver, voy a dejar algo claro. Y esto sé que va a herir susceptibilidades, pero es la verdad. Uno siempre vive pidiendo, quiero una persona así, así, así. Entonces uno se la imagina y uno hasta la describe y todo, y eso está perfecto. Y uno la describe y todo. Pero ¿qué tanto soy de esa persona que quiero? Me explico. Si yo pido que sea trabajador, que sea exitoso, que ame lo que hace, ¿soy yo esa persona también? Porque es muy fácil exigir, pero revisarse y saber si uno se merece de verdad esa persona o si uno se ha construido lo suficiente para tener esa persona es la tarea. Entonces, yo puedo decir que no me merezco cualquier cosa. Entonces, yo quiero a alguien que pueda admirar. Eso para mí es muy importante. Si tiene o no plata no me interesa, lo digo de verdad, porque finalmente, si ama lo que hace, en algún momento la va a tener. No existe, esa fórmula es exacta. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, ser exitoso no es si tiene o no plata. Si ama lo que hace, en algún momento la va a tener. Pero además va a ser exitoso, porque todo su círculo va a estar feliz. Como que todo lo que conlleva eso va a ser feliz. Yo quiero esa persona en mi vida. Entonces, en el momento no ha llegado. La última relación que tuve tuvo todo lo que no quise o tuvo todo lo que no quiero. Y me enseñó muchísimo y aprendí muchísimo de esa relación. Entonces también aprendí lo que no quiero en una persona hoy en día. Y esa es la razón básicamente de la que estoy soltero. Fue tormentosa. Sí, fue un poco tóxico, la verdad. Mi mamá me curó esa tusa en San Andrés, pero sí fue muy tóxico. Yo fui muy tóxico. Yo aprendí a conocerme ahí también, con defectos y todo, y a conocer a esa persona. Y fuimos muy maduros y fue muy apasionante esa relación. Entonces, como que fue una escuela. Y por eso te digo, de ahí aprendí lo que quiero de una persona y lo que no quiero ni estoy dispuesto a negociar de esa persona. Bueno, Santi, gracias por este rato. Creo que nos pasamos ya un buen rato. Es que estuvo Dios mío bendito. extensa la conversación, pero Sí. súper interesante. Me gustó haber sabido tantas cosas nuevas de ti. Muchas después gracias. de años. Y nos veremos en el camino, colega. Así es, estoy seguro que sí. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Y antes de irme, solamente quería decirles que puede sonar cliché, pero los sueños sí se cumplen. Aunque todo el mundo esté en contra, aunque veas además que no hay oportunidades, desde lo que haces, si no ves las oportunidades, créalas, porque se puede llegar, se puede lograr. Soy prueba de eso. Y hagan lo que quieran, sin hacerle daño a nadie, pero sean felices. A gozar la vida, que es un ratico, Es verdad. con responsabilidad. Sí. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Íntimamente. Gracias por vernos. Nos vemos luego. Chaito.